Imaginen el Mar del Norte en la mañana del 22 de septiembre de 1914. El agua es gris, fría, de ese frío que no avisa, que simplemente te atrapa. En algún lugar bajo esas olas, en un cilindro de acero de apenas 57 metros de largo, 29 hombres contienen la respiración. No literalmente, pero casi. El aire dentro de la embarcación es viciado, cálido y denso, impregnado del olor a diésel, sudor y algo más, miedo, tal vez, o el silencio particular que los hombres guardan cuando saben que están a punto de hacer algo irreversible. Sobre ellos, en la superficie de esas mismas aguas grises, 3 de los buques de guerra más poderosos de la Marina Real Británica navegan en fila. Cada uno pesa 12.000 toneladas de acero, carbón y potencia de fuego. Cada uno enarbola la bandera blanca de la fuerza naval más poderosa del mundo. Cada uno transporta a cientos de hombres, padres, hermanos, hijos, que creen, con plena y razonable confianza, que están a salvo. No son seguros. En menos de 60 minutos, esos 3 barcos habrán desaparecido. Se habrán hundido bajo las mismas aguas frías sobre las que navegaron aquella mañana. Y el navío que los transporte será tan pequeño, tan viejo, tan ridiculizado por los almirantes e ingenieros que sabían de esas cosas, que el mundo pasará las próximas semanas convencido de que la historia es un error. No es un error. Esta es la historia del U-9 y del hombre que la comandaba. Para comprender por qué lo que ocurrió el 22 de septiembre de 1914 fue tan imposible, o debería haber sido imposible, hay que entender lo que el mundo creía sobre la guerra submarina en los años previos a la Primera Guerra Mundial. El submarino, como arma de guerra, no era una novedad en 1914. Los arquitectos navales llevaban más de un siglo experimentando con embarcaciones submarinas. La Guerra Civil estadounidense había dado lugar al H.L. Hunley, un tubo de hierro accionado manualmente que hundió un buque de guerra de la Unión en 1864 y que poco después se hundió a sí mismo. A finales del siglo XIX surgieron inventores como John Philip Holland, cuyos submarinos fueron adquiridos tanto por la Armada de los Estados Unidos como por la Marina Real Británica a principios del siglo XX. Para 1914, la mayoría de las grandes potencias navales contaban con programas de submarinos. Y sin embargo, el submarino no fue tomado en serio. En realidad no de una manera que importara. Los almirantes de 1914 eran hombres que habían crecido en la era de los acorazados. La era del acero, el carbón y los enormes cañones capaces de disparar proyectiles del tamaño de automóviles a distancias de 16 kilómetros. Para ellos, el poder naval significaba visibilidad, significaba presencia, significaba la visión de un buque de guerra en el horizonte, enorme, blindado, imponente, que comunicaba un mensaje al enemigo sin disparar un solo tiro. Ese mensaje era: no pueden ganar. El submarino no ofrecía nada de eso. Por su naturaleza, el submarino era invisible. Y para estos hombres, la invisibilidad era sinónimo de cobardía. Francamente, era como hacer trampa. El almirante británico Sir Arthur Wilson, en su testimonio ante un comité parlamentario años antes de la guerra, calificó a los submarinos de deshonesto, injusto y totalmente contrario a los valores ingleses. Propuso, con toda seriedad y sin ironía, que cualquier tripulación de submarino capturada en tiempos de guerra fuera ahorcada como pirata en lugar de ser tratada como prisionera de guerra. Esta no era una postura excéntrica. Reflejaba el sentir genuino de la cúpula naval de que la guerra submarina estaba por debajo de la dignidad de una verdadera potencia naval. Los alemanes también tenían sus escépticos. El propio Kaiser Guillermo II tenía poco interés en los submarinos. Su armada, la Kaiserliche Marine, se había construido a imagen y semejanza de la Royal Navy británica, una flota de superficie, compuesta enteramente por acorazados y cruceros de batalla, diseñada para combatir y, según esperaba el Kaiser, para impresionar. Para el Kaiser, los submarinos no eran impresionantes. Eran las armas de quienes no podían permitirse acorazados. Así pues, en agosto de 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Alemania contaba con 28 submarinos operativos. Los alemanes los llamaban Unterseeboote o U-Boats. 28 buques para toda la guerra. La Marina Real Británica, en cambio, disponía de 700 buques de guerra en servicio activo. La flota de superficie alemana, si bien significativa, se encontraba en clara inferioridad numérica y geográficamente aislada. El Canal de la Mancha, al sur, y el Mar del Norte, al norte, estaban dominados por buques de guerra británicos. Lograr que un buque de superficie alemán saliera al Atlántico abierto era, en la práctica,
Casi imposible. Los submarinos, tal como eran, constituían la única arma móvil de Alemania capaz de amenazar el poderío marítimo británico. E incluso entre los oficiales navales alemanes, muchos creían que eran demasiado primitivos, demasiado lentos, demasiado frágiles y demasiado escasos como para tener mucha importancia. Uno de esos submarinos era el U-9. Fue comisionada en 1910. Para 1914, ya se la consideraba algo anticuada. Desplazaba 493 toneladas en superficie, aproximadamente el peso de un carguero costero de tamaño mediano. Sumergida, alcanzaba las 611 toneladas, apenas el lastre suficiente para evitar ser detectada por un hombre en cubierta con binoculares y el agua estaba clara y el sol era el adecuado. Podía alcanzar 14 nudos en superficie con sus motores diésel y 8 nudos sumergida con energía de batería. Aunque navegara 8 nudos sumergida, agotaría sus baterías en una hora. Su profundidad máxima de inmersión era oficialmente de 50 metros, aunque superar los 40 era una decisión que envejecía rápidamente a un hombre. Transportaba 6 torpedos, 4 en los tubos de proa y 2 en los de popa, y tenía la capacidad, poco común entre los submarinos de su época, de recargar sus tubos lanzatorpedos mientras estaba sumergida. Este último dato resultaría significativo. Su tripulación estaba compuesta por 29 hombres. Compartían un espacio similar al interior de un autobús urbano moderno. Cocinaban, dormían, trabajaban y realizaban todas las funciones biológicas humanas en ese espacio, durante semanas seguidas. El agua potable estaba racionada. No era posible bañarse. El barco olía, de forma constante e intensa, a gasóleo, grasa de cocina, hombres en la varia leve pero siempre presente olor del agua de sentina que chapoteaba bajo las planchas de la cubierta. Para un observador externo, para un almirante británico que examinaba fotografías, o para un político alemán que recibía información sobre las capacidades navales, el U-9 parecía, francamente, un barco pesquero muy caro, quizás de aspecto peligroso, pero pequeño, frágil, irrelevant. El hombre que la comandaba no lo veía de esa manera. Otto Eduard Guedige nació el 15 de septiembre de 1880 en Erfurt, una pequeña ciudad de la región de Westfalia, en lo que entonces era el Imperio Alemán. No era, ni mucho menos, una figura dramática. Ningún retrato suyo muestra a un hombre intentando parecer heroico. Tenía un rostro ancho y franco, un espeso bigote a la moda de la época y unos ojos que su tripulación describía como serenos, una serenidad que no se basa en la ausencia de emoción, sino en la disciplina de la misma. Había ingresado en la Marina Imperial Alemana como joven cadete a principios de siglo y había ascendido de rango de forma constante, competente y sin el tipo de incidente espectacular que da pie a buenas historias. Había solicitado el mando de submarinos. Lo solicitó específicamente, en un momento en que la mayoría de los oficiales de su rango y capacidad competían por puestos en buques capitales, acorazados y cruceros, los destinos más prestigiosos de la época, aquellos que te hacían destacar ante el Kaiser en las revistas navales. Guedige optó por el camino opuesto. ¿Por qué? Sus cartas no ofrecen una respuesta sencilla, y Guedige no era un hombre dado a las declaraciones dramáticas. Pero lo que se conserva de su correspondencia y de los relatos de los oficiales que sirvieron con él sugiere una mente más inclinada a resolver problemas que a la ostentación. Según quienes lo conocieron, era un hombre que reflexionaba profundamente sobre lo que realmente era la guerra, no sobre cómo se representaba en desfiles y pinturas, sino sobre lo que requería: precisión, paciencia, la voluntad de actuar en el momento preciso, ni un segundo antes. Había comandado el U-9 durante más de un año antes de que comenzara la guerra. En ese año, había entrenado a su tripulación con una intensidad que algunos consideraban excesiva y otros, esencial. Había trabajado con sus ingenieros para dominar el proceso de recarga de torpedos bajo el agua, un procedimiento difícil y peligroso que requería una coordinación precisa en un espacio húmedo y reducido mientras el submarino maniobraba. Lo había practicado hasta que sus hombres pudieron hacerlo sin necesidad de instrucciones. Había estudiado las rutas de patrulla de los buques de guerra británicos en el Mar del Norte, había leído todos los informes de inteligencia disponibles y había analizado cuidadosamente a dónde iban, cuándo y cómo se organizaban. En pocas palabras, estaba listo, y, sin embargo, la armada que lo envió a la guerra le había encomendado una misión que reflejaba, con dolorosa claridad, lo poco que esperaban de él. En septiembre de 1914, el U-9 recibió la misión de colocar minas frente al estuario del Támesis y patrullar el sur del Mar del Norte. En la jerga militar de la época, se trataba de una misión secundaria.
El tipo de tarea que se le asignaba a un buque y una tripulación que no podían utilizarse para nada mejor. No era exactamente un insulto, pero tampoco una muestra de confianza. Weddingen cumplió sus órdenes. Y la noche del 19 de septiembre de 1914, el U-9 navegaba en superficie en el Mar del Norte, al noreste de Hoek van Holland, cuando una fuerte tormenta lo obligó a sumergirse. Se sumergió y esperó. Esperó durante horas. Esperó hasta la mañana del 22 de septiembre. Cuando volvió a ascender hasta la profundidad de un periscopio a la luz del amanecer, Otto Weddingen acercó su ojo a la lente y vio algo que le dejó sin aliento. Lo que vio, a través de aquel periscopio, fueron 3 barcos. Navegaban en línea, aproximadamente de norte a sur, en una zona de patrulla que los británicos denominaban las 14 brazas, un tramo de aguas relativamente poco profundas del Mar del Norte, de unas 14 brazas de profundidad, entre Gran Bretaña y la costa holandesa. Los 3 buques eran cruceros acorazados de la clase Cressy, el HMS Kiel, el HMS Cressy. Cada uno tenía un desplazamiento de 12,000 toneladas y una eslora de 134 metros, mayor que la anchura de un portaaviones moderno. Cada uno contaba con una tripulación de 760 hombres y suficiente potencia de fuego como para destruir una pequeña ciudad. Navegaban a unos 10 nudos, sin patrón de zigzag, sin escolta de destructores, sin búsqueda activa con sonar, en parte porque el sonar tal como lo conocemos aún no existía, y en parte porque los comandantes británicos en la región, en las semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, habían establecido una rutina peligrosamente cercana a la comodidad. La patrulla de Brofortin se consideraba una zona segura. Los buques de superficie alemanes no podían alcanzarla. Los submarinos alemanes eran demasiado pequeños, demasiado lentos y de alcance demasiado limitado para representar una amenaza seria. La estimación oficial del almirantazgo era que el peligro de los submarinos en el sur del Mar del Norte era insignificante. De hecho, existía una orden permanente para que estos 3 cruceros fueran trasladados. El vicealmirante Christian, su comandante, había recibido peticiones de sus subordinados advirtiéndoles de que el patrón de patrulla era peligrosamente predecible y que la falta de escolta de destructores dejaba a los buques vulnerables. A la espera de nuevas órdenes, había mantenido la patrulla. Dichas órdenes nunca llegaron. Los destructores habían sido retirados para otras tareas. Los cruceros eran viejos. Sus propias tripulaciones los habían apodado el Escuadrón de Carnada Viva, una broma de mal gusto sobre su obsolescencia y vulnerabilidad. Pero continuaron navegando según su patrón. Continuaron navegando la mañana del 22 de septiembre. A las 6:20 de la mañana, Weddingen dio la orden. El U-9 navegaba a profundidad de periscopio, a unos 500 metros del HMS Aboukir, el buque que encabezaba la formación. Weddingen ya había hecho los cálculos mentalmente: velocidad, distancia, ángulo, corriente, los ajustes precisos para compensar la deriva de las mareas del Mar del Norte. Ya había hecho estos cálculos antes, en simulacros, mentalmente, mientras yacía despierto en su litera con los motores diésel vibrando bajo él. Disparó un torpedo desde el tubo de proa. El torpedo voló durante aproximadamente 90 segundos. A las 6:25 de la mañana, impactó en el HMS Aboukir en el centro del casco, por el costado de estribor, bajo la línea de flotación. La explosión fue devastadora, no solo por el torpedo en sí, sino también por las explosiones secundarias que provocó al atravesar los depósitos de carbón y las alas de calderas del barco. El Aboukir se sacudió inmediatamente, escorándose bruscamente a estribor. Tenía, como máximo, 25 minutos. A bordo de los otros 2 cruceros, el HMS Obi y el HMS, la suposición inicial fue que el Aboukir había chocado con una mina. Dadas las circunstancias, esta era una conclusión razonable. Se sabía que los 14 Ancho tenían minas alemanas en la región. Y, lo que es crucial, nadie había visto la estela de un torpedo. Nadie había visto un periscopio. No se había avistado ningún submarino. Así pues, Oge y Cressy hicieron exactamente lo que dictaba la doctrina de la Marina Real. Se detuvieron. Se volvieron hacia el barco que se hundía. Botaron botes salvavidas. Acudieron en ayuda de sus compañeros. Weddingen observaba esto a través de su periscopio con la serena atención de un hombre que hubiera imaginado ese preciso momento. Dirigió el U-9 hacia el HMS Oge, que ahora permanecía inmóvil en el agua a una distancia aproximada de 300 metros. Disparó 2 torpedos desde sus tubos de proa. Ambos acertaron.
El HMS Ogue absorbió las explosiones con la terrible eficacia de un buque de 12.000 toneladas que sufre dos brechas catastróficas simultáneas en el casco. Se inclinó, zozobró y se hundió en menos de 10 minutos. 10 minutos. Los hombres que se encontraban en la sala de máquinas cuando impactaron los torpedos no tuvieron tiempo de hacer nada más que comprender lo que estaba sucediendo. Gwetdigen sumergió el U-9 a mayor profundidad. No mucho. El agua allí apenas alcanzaba los 40 metros, lo justo para que un submarino pudiera esconderse. Los destructores británicos se acercarían, pero no había ninguno en las inmediaciones. Tenía minutos. Su tripulación ya estaba trabajando en el estrecho interior del submarino, recargando manualmente los tubos lanzatorpedos. Los ejercicios en los que Gwetdigen había insistido, las repeticiones que habían parecido excesivas en tiempos de paz, ahora daban sus frutos con una ejecución impecable bajo presión. El HMS Cressy había presenciado la destrucción de sus dos buques gemelos. Su capitán ahora sabía, con absoluta y terrible certeza, que había un submarino. Ordenó a su barco que virara, que se moviera, que comenzara maniobras evasivas. Ordenó a sus artilleros que dispararan a cualquier periscopio que pudieran ver. Ordenó a la tripulación que vigilara el agua. Fue la respuesta correcta, pero ya era demasiado tarde para dar la respuesta correcta. Gwetdigen disparó 4 torpedos más, 2 desde sus tubos de proa y 2 desde sus tubos de popa, en una trayectoria dispersa diseñada para contrarrestar la maniobra evasiva del HMS Cressy. 2 de los 4 torpedos fallaron. Los otros 2 dieron en el blanco. El HMS Cressy, alcanzado simultáneamente por ambos costados, perdió toda estabilidad en cuestión de segundos. Volcó y se hundió, con sus hélices aún girando mientras se sumergía, agitando el agua hasta convertirla en una espuma blanca, mientras los hombres caían de sus costados como agua de una mesa que se inclina. A las 7:30 de la mañana, 65 minutos después de que el primer torpedo saliera del tubo de proa del U-9, los 3 barcos habían desaparecido. 1.459 hombres murieron, en 65 minutos, asesinados por un barco que en las reuniones del almirante se había considerado insignificante. Gwetdigen giró a la U-9 y comenzó el lento viaje de regreso a casa. El almirantazgo británico recibió la noticia con incredulidad, que rápidamente y de forma catastrófica se transformó en comprensión. Habían perdido 3 cruceros acorazados en una sola mañana. No por una batalla naval, no por una tormenta, no por minas, por un solo submarino alemán. Un submarino que había disparado torpedos, recargado bajo el agua y vuelto a disparar, algo que la inteligencia británica creía que los alemanes no eran capaces de hacer operativamente. La pérdida de 1.459 hombres fue la mayor pérdida de personal naval británico en un solo incidente desde la batalla de Trafalgar en 1805. Las primeras explicaciones oficiales ofrecidas a la prensa fueron cautelosas y cuidadosamente redactadas. No había prisa por explicar con exactitud lo sucedido, ni por confirmar la magnitud del desastre. Sin embargo, la noticia se extendió de todos modos, a través de las familias de los fallecidos, de los marineros rescatados de las frías aguas por barcos pesqueros holandeses y navíos neutrales, y de los oficiales supervivientes que ahora participaban en los interrogatorios, intentando explicar cómo 3 buques de guerra habían desaparecido sin dejar rastro en una mañana de septiembre que, por lo demás, no tenía nada de particular. En Alemania, la noticia cayó como un jarro de agua fría. El Kaiser Guillermo II, que había ignorado en gran medida su flota de submarinos, ahora se percató de ello. La prensa alemana estalló en vítores. Gwetdigen fue llamado a puerto, donde fue recibido por el propio Kaiser y condecorado con la Cruz de Hierro, no solo la de segunda clase, como era habitual, sino la de primera clase. Inmediatamente después, con la Pour le Mérite, la máxima distinción militar de la Alemania imperial, reservada normalmente para generales y comandantes de grandes operaciones. Fue el primer oficial naval de la guerra en recibirla. Su tripulación de 29 hombres también recibió la Cruz de Hierro, los 29 en total. Fue la primera vez en la historia de la Armada alemana que la tripulación completa de un solo buque era condecorada simultáneamente. Gwetdigen manejó la atención con la misma serenidad que había demostrado en todo lo demás. Concedió entrevistas, redactó un breve informe de la acción para los archivos navales, recibió las felicitaciones de sus superiores y solicitó, tan pronto como le fue posible con cortesía, regresar al mar. De repente, los almirantes no tuvieron objeciones. El mundo que existió después del 22 de septiembre de 1914 fue, de una manera sutil pero fundamental,
diferente del mundo que había existido antes. La idea del submarino como un arma secundaria y de poca importancia, una molestia costosa, una novedad, un artilugio clandestino que los verdaderos oficiales navales no debían tomar en serio, murió aquella mañana en Broa 14. No murió fácilmente ni de inmediato. Los almirantes, los políticos y los estrategas tardarían meses en asimilar lo sucedido. Pero el rumbo de la cuestión era irreversible. Si un solo submarino, una embarcación pequeña, vieja y obsoleta, podía hundir 3 cruceros acorazados en 65 minutos sin ser detectado, y mucho menos destruido, entonces todo el marco de la estrategia naval construida sobre la supremacía del buque de guerra de superficie se había roto. No doblegado, no desafiado, roto. La respuesta británica fue inmediata y contundente. Se suspendió la patrulla de Broa 14. La escolta de destructores se volvió obligatoria para los principales buques de superficie que operaban en aguas amenazadas por submarinos. El almirantazgo inició el desarrollo acelerado de lo que se convertiría en la primera doctrina de guerra antisubmarina de la historia: cargas de profundidad, hidrófonos y patrones de patrulla diseñados específicamente para la caza de submarinos, en lugar de simplemente esperar que no estuvieran presentes. El concepto de convoy, buques mercantes navegando en grupos organizados y protegidos por buques de guerra, al que el almirantazgo se había resistido durante décadas por considerarlo poco práctico y desmoralizador, finalmente se adoptaría directamente en respuesta a la amenaza submarina que el 22 de septiembre había hecho innegable. Alemania, por su parte, redobló sus esfuerzos en la construcción de submarinos. El programa de submarinos, que hasta entonces había sido una partida presupuestaria, se convirtió en una prioridad estratégica. Para 1917, Alemania contaba con más de 140 submarinos operativos y había declarado la guerra submarina sin restricciones, la política de hundir cualquier barco de cualquier nación que se encontrara en aguas británicas, lo que finalmente llevaría a Estados Unidos a la guerra y sellaría la derrota de Alemania. La guerra submarina se convirtió en la principal lucha estratégica de la Primera Guerra Mundial en el mar. La batalla del Atlántico, en la que las pérdidas de buques aliados alcanzaron los 12 millones de toneladas antes de que la situación cambiara en 1943, fue la consecuencia directa de lo que Weddigen había demostrado en 1914. Y la lección nunca dejó de aprenderse. La doctrina moderna de los submarinos, la forma en que operan los submarinos nucleares hoy en día, la forma en que cazan, la forma en que se ocultan, la forma en que un solo submarino de ataque de la clase Virginia puede amenazar a todo un grupo de batalla de portaaviones y mantenerlo a raya, remonta su linaje intelectual directamente a la mañana en que 29 hombres en un tubo de acero de 57 metros reescribieron las reglas de la guerra naval. Otto Weddigen no vivió para ver nada de esto. Tras su condecoración, regresó al mar y tomó el mando del U-29, un submarino más nuevo y de mayor tamaño. El 18 de marzo de 1915, menos de 6 meses después de su triunfo en la batalla de los 14 Anchos, el U-29 fue sorprendido en superficie por el HMS Dreadnought, el legendario acorazado británico que dio nombre a toda una clase de buques de guerra. El Dreadnought embistió al U-29 a toda velocidad. El submarino se partió por la mitad. Weddigen y toda su tripulación se hundieron con él. Tenía 34 años. Resulta curioso, como anécdota insólita en la historia naval, que el único barco hundido por el HMS Dreadnought en toda su trayectoria fuera un submarino, y que su capitán fuera el hombre que, 6 meses antes, había contribuido más a la transformación de la guerra naval que cualquier otro almirante de su generación. Está enterrado en el mar que comprendió mejor que casi cualquier otra persona viva en 1914. Hay una pregunta subyacente a esta historia, subyacente a todas las historias similares, que merece la pena considerar por un momento. Los almirantes que desestimaron el submarino no eran hombres estúpidos. Para los estándares de su época, eran oficiales excepcionalmente capaces, instruidos y experimentados que habían dedicado sus carreras al estudio de la guerra. Y, sin embargo, vieron en el U-9 un barco pesquero. Vieron en Weddigen a un oficial subalterno asignado a una misión secundaria. Miraron al futuro y no lo reconocieron. Weddigen observó el mismo barco, la misma misión, el mismo mar, y vio algo diferente. Vio un arma que estaba siendo subestimada. Vio una capacidad que no se había puesto a prueba. Vio una serie de problemas, la recarga, las tácticas, los ángulos de ataque, que podrían resolverse si uno estaba dispuesto a hacer el trabajo antes de que nadie pensara que era necesario. La tecnología no cambió entre el día en que los almirantes despidieron al submarino y la mañana en que hundió 3 cruceros. El submarino era el mismo.
Los torpedos eran los mismos. El Mar del Norte seguía siendo el mismo. Lo que cambió fue la presencia de un hombre que se lo tomó en serio cuando nadie más lo hacía. Esta es quizás la lección más antigua de la historia militar. El arma que gana guerras rara vez es la más grande, la más cara o la más célebre. Con mayor frecuencia, es aquella que alguien tuvo la paciencia y la convicción de comprender antes que los demás. Aquella que, cuando finalmente se manifiesta, lo hace con una voz irrefutable. 65 minutos, 3 barcos, 29 hombres, y un mundo que jamás volvería a ver el océano, ni las cosas que se mueven bajo él, de la misma manera. Si esta historia te hizo sentir el peso de ser subestimado, de creer en algo que otros descartan, entonces ya entiendes por qué la historia importa. No son solo viejas historias. Son mapas de la naturaleza humana, trazados en las condiciones más extremas posibles. Si este documental te conmovió, si te hizo reflexionar sobre lo que significa prepararse mientras otros se burlan, actuar mientras otros dudan, demostrar tu punto de vista de la única manera que, en última instancia, es innegable, por favor, dale un me gusta a este video. Puede parecer algo insignificante, pero le indica al algoritmo que esta historia merece ser vista, lo que significa que llegará a más personas que necesitan escucharla. Eso es más importante de lo que crees. Y si quieres más historias como esta, historia militar real, los momentos jamás contados que cambiaron el mundo, los hombres y mujeres que hicieron lo imposible mientras todos los demás insistían en que no se podía hacer, entonces suscríbete a Historia de Batalla TV. Profundizamos en los rincones de la historia que los libros de texto pasan por alto y damos vida a esas historias como merecen ser contadas. Quiero preguntarles algo, y realmente quiero saber su respuesta en los comentarios. Si hubieran sido almirantes en 1914, ¿se habrían tomado en serio la amenaza de los submarinos antes de que Weddigen la demostrara? ¿Qué habría hecho falta para convencerlos? Dígame su respuesta sincera. Leo todos los comentarios, y las conversaciones de esta comunidad son de las mejores de esta plataforma. La próxima vez nos adentraremos en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia bélica, una historia donde el arma no fue un arma de fuego, una bomba ni un torpedo, sino una mentira tan perfectamente construida que todo un ejército marchó en la dirección equivocada. Nunca has escuchado esta historia contada como la vamos a contar nosotros. Gracias por vernos. Gracias por formar parte de una comunidad que cree que la historia merece ser conocida. Nos vemos en el próximo video.